Entonces, esta tarde estaremos estudiando los textos de 2 Timoteo 3:16 que hablan acerca de la escritura, ¿verdad? Y cómo ella nos puede enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y traje el tema porque ciertamente debemos todos los días meditar en la palabra del Señor y ser conscientes cuando estudiamos la palabra, pero también por la época que generalmente a fin de año revisamos cuánto hemos crecido en el año, recapitulamos qué hemos hecho durante el año, nos fijamos metas a principio de año. Por eso esta tarde también quería ver cuánto hemos aprendido este año en la palabra del Señor. Para los que son un poco en la tecnología, hay aplicaciones, ¿verdad? Que conforme usted las usa en el año, ya sea de fotos, de música, al final de año le da como una recapitulación de cuántas fotos tomó, de cuánta música escuchó, cuál fue la canción más escuchada. ¿Qué pasaría si la Biblia tuviera esa característica? Si a final de año nos dice cuánto leímos de la Biblia, cuántos versículos memorizamos, qué libros estudiamos. Y ciertamente, como dice la Biblia, no es por obras. No se ocupa cierta cantidad de lectura para decir que estamos bien con el Señor, pero sí es un indicio de cómo estamos creciendo, madurando, de cuántos años ha usted estado en la fe, cuánto sabe desde que el Señor le salvó, ya sea un mes, un año, 5 años, 6 años, más o menos que tiene esta iglesia, cuánto ha crecido. Entonces es mi anhelo y exhortación que esta tarde sea para, si estamos leyendo, continuemos leyendo la palabra del Señor. Y si no lo hemos hecho, que nos examinemos a nosotros en nuestro corazón cuánto debemos arrepentirnos y pues aprovechando un inicio de año, como les digo, no es porque es el motivo, todos los días debe ser nuestro anhelo, pero aprovechar y poder entonces aprender de la palabra del Señor. Entonces los versículos que traigo para esta tarde es 2 Timoteo 3, 16 y 17, pero quiero que leamos todo el capítulo 3 para poder tener un contexto más claro de lo que habla el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces leemos en 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía e Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, ciertamente estaré tocando solo los versículos 16 y 17, pero quería hacer una introducción y un contexto
un resumen general muy pequeño acerca de las cartas de Timoteo. Es el apóstol Pablo escribiéndole, como él lo llama, a su amado hijo Timoteo. Él le exhorta, lo anima en diferentes temas de la fe, de la Biblia. En estas cartas se tocan temas como la fe, la enseñanza, las dificultades y la importancia de seguir a Cristo. Y específicamente en segunda carta de Timoteo, pues se dice que es una de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo, pues cuando la escribió estaba encarcelado, sufriendo, y era castigado por sus problemas de salud y demás acontecimientos, pues él decide escribir a Timoteo, ¿verdad? Para exhortarlo, como en esto que leímos, que ya Pablo sabía en ese tiempo, en ese momento, que vendrían tiempos donde habrían hombres sin afecto natural, calumniadores, blasfemos. Entonces él quiere advertirle, ¿verdad?, a Timoteo de esos males que vendrán a la iglesia. Y como bien sabemos, pues esos males ya están acá, vivimos en esos tiempos de hombres que no temen a Dios. Pero también en esta carta, él lo exhorta y le anima a seguir con eso que ha aprendido desde la niñez, las escrituras que fue enseñado Timoteo desde su niñez. Le insta, ¿verdad?, a que siga creyendo en esa palabra y además le da un punto importante, que todo eso que ha aprendido es inspirado por Dios, como dice en el versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, que él siga usando esa palabra para ser enseñado, para ser reprendido, para ser corregido y para ser instruido en justicia. Y ciertamente el apóstol Pablo escribió a Timoteo, pero como creemos y sabemos que es la palabra inspirada por Dios, pues también es para nosotros. También podemos decir que Pablo nos estaba hablando a nosotros, que vendrán tiempos donde habrán hombres malos y que debemos estar firmes en la palabra. Y eso estaremos estudiando esta tarde. Específicamente en el versículo 16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Este versículo explica que la Biblia es un mensaje de Dios que tiene como objetivo ayudarnos a reconocer nuestras faltas y deficiencias, corregirnos y enseñarnos a hacer lo correcto, prepararnos para hacer el bien. Y algo que quiero que pues presten atención y que es de énfasis en este versículo es que es útil, que esta palabra es útil para nosotros. ¿Qué significa que es útil? Que es provechosa, que es beneficiosa, que podemos tomar beneficio de esta palabra. Y como les hablaba, este año ha sido provechosa para nosotros esta palabra. Hemos sacado provecho este año de esta palabra en estudiar, en memorizar versículos. Y otra cosa importante que podríamos incluso replantear este versículo es, ya que toda la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, es de bien para ti, es de bien para mí, es de bien para todos nosotros, es útil para todos nosotros. Además, aquí el apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo, le menciona 4 acciones que nos permiten esta palabra. Como dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahí vemos 4 acciones de las que podemos tomar conocimiento. Y eso quiero también hacer como subpuntos de estas 4 acciones que Pablo nos menciona en estos versículos. La primera acción sería para enseñar. Entonces, la lectura para nosotros los lectores positivamente nos enseña una sana doctrina. Entonces, ¿qué dice Salmo 25:5? Vamos al Salmo 25:5 para reforzar lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Entonces, la misma Biblia nos dice que Dios nos enseña a través de su palabra. La idea de cada enseñanza es esa sana doctrina. La verdad de las escrituras son útiles para transmitir esa verdad, porque la verdad es la revelación de Dios. Dios se revela a sí mismo por su palabra. Entonces, además, para poder ir a esta palabra, no es por nuestros méritos. No podemos simplemente ir y decir, voy a ir a aprender lo que me enseña la Biblia, porque somos ciegos, no tenemos esa capacidad de ir y ver las escrituras.
Ese es el Señor a través de su voluntad y su Espíritu Santo que nos da ese anhelo para ir y aprender en la palabra del Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 2:8? Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces este versículo refuerza que no es por nosotros que podemos ir y ver la palabra de Dios, es el Señor que nos la revela. Entonces ahí podemos aprender que la Biblia nos enseña a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda acción que vemos en este versículo? Para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Y qué es redarguir? Reprender. El Señor también nos reprende a través de su palabra. Y podemos verlo de una manera negativa en el sentido que enseñar positivamente, el Señor nos enseña una sana doctrina a través de su palabra, pero también nos reprende, nos dice que no es una sana doctrina, nos revela por qué no nos enseña la Escritura. Entonces, esta palabra también reprende al pecador, nos reprocha, refuta la idea de falsas doctrinas. Un claro ejemplo es Juan 3:20, que ahonda más en este detalle de reprensión. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces ahí el Señor nos muestra que Él nos reprende. Incluso podemos verlo más claro en esta versión, en la nueva versión internacional, Juan 3:20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Entonces aquí vemos que el pecador le teme a la luz, teme que sea expuesto su pecado para que el Señor no lo reprenda. ¿Y qué es la luz? La palabra de Dios. Entonces debemos ir a esa palabra de Dios para que nos muestre a nosotros nuestra condición y reprenda nuestro pecado. Y hermanos, es importante aquí también decir que muchos hemos sido salvados por esta palabra. Muchos hemos ido a esa palabra y hemos visto por medio de esa luz nuestro pecado, nuestra oscuridad, y el Señor nos ha reprendido nuestro corazón. Y es así entonces, al ser reprendido nuestro corazón, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y Él nos salva a través de su palabra y su reprensión. Seguidamente, la tercera acción de las Escrituras lo que nos permite es corregir. La palabra es útil para corregir. ¿Y qué es corregir? Arreglar. Aquí podemos ver que enseñar y reprender podemos hablarlo de un término de conocimiento. La Biblia nos enseña, pero también nos reprende qué está bien y qué está mal. Corregir podríamos decirlo desde una manera de nuestra conducta. Él corrige lo que estamos haciendo mal. Un ejemplo, bueno, o qué ahonda en este detalle, el Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Entonces vemos que es bienaventurado el Señor al que corrige. El Señor no a todos corrige porque no todos le han conocido y no de todos tiene el Señor misericordia. Entonces seamos agradecidos si de alguna otra manera el Señor nos ha corregido. La idea de corregir es restaurar, de arreglar, de mejorar, de corregir errores. Entonces si vemos que el Señor nos enseña en qué está bien, nos reprende en lo que estemos mal, pero no lo deja ahí, nos corrige. Entonces todos estos pasos, si somos constantes en la lectura, podemos verlo y el Señor a través de su palabra nos va a ir haciendo madurar en su conocimiento, en enseñándonos, en reprimiéndonos y en corrigiéndonos. Finalmente, la cuarta acción que vemos en este versículo, que la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. Esto habla de una enseñanza, de una educación, de cómo debemos vivir la vida cristiana, que también está aquí en la Biblia.
La Escritura, a través de nosotros, de una manera positiva, nos dice qué debemos hacer. Entonces, en corrección nos dice qué no debemos hacer, en instrucción nos dice qué debemos hacer. Vamos a leer el Salmo 32:8. Dice así el Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero podemos entenderlo más claro, tal vez, igualmente en la Nueva Versión Internacional, que dice así. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces aquí vemos también que el Señor nos instruye a través de su palabra. La idea de instruir es el acto de proveer una guía para una vida responsable. Entrenar, instruir, criar. El Señor también nos manda a criar a nuestros hijos, a instruirlos, pues la palabra de Dios nos instruye a nosotros, nos cría a nosotros en el conocimiento del Señor. Nos guía en el camino correcto. Entonces las Escrituras no solo nos enseñan, no solo nos reprenden, no solo nos corrigen, sino también nos instruyen en la justicia. ¿Y todo esto en qué se resume? Nos enseñan a vivir una manera que agrade a Dios, lo que Él nos manda en su palabra, cómo debemos vivir y comportarnos según su palabra. Ahora, ¿cuál es el fin de todas estas acciones? ¿Para qué la Biblia nos enseña? ¿Para qué la Biblia nos reprime? ¿Para qué la Biblia nos corrige? ¿Y para qué la Biblia nos instruye? Así dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, todo esto tiene un fin, para que estemos equipados para toda buena obra. Ser útiles, estar preparados. Un ejemplo de una buena obra es servir aquí en la iglesia. Si somos enseñados, corregidos, reprimidos e instruidos, pues podemos servir aquí en la iglesia. ¿Qué más buena obra que serle útiles al Señor en su iglesia, en lo que nos manda? Sirviendo aquí en la iglesia, predicando el evangelio, hablando de lo que Él ha hecho por nosotros. Pues ese es el fin, serle útiles al Señor. Entonces, como la Escritura es inspirada por Dios y es útil, pues debe producir algo en los hombres, en los hijos de Dios, en los que han sido convertidos. Y eso no es exclusivo para los oficiales de la iglesia, para los que exponen la palabra, es para todo creyente que ha nacido de nuevo. Para todo creyente, Él nos manda a serle útiles, a aprender, a ser enseñados. Ahora bien, ya que hemos visto esta pequeña introducción de lo que nos manda estos versículos, en cómo nos puede enseñar, en cómo nos puede reprimir, reprender, en corregir e instruir, podemos aplicar esto a nuestras vidas. Primeramente, a nuestro plano personal, en cada uno de nosotros, cómo estamos viviendo esta palabra del Señor, cómo estamos siendo instruidos. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ahí mismo en ese versículo, el Señor nos dice que seamos renovados en nuestro entendimiento, que podamos hacer uso de la palabra para ir creciendo en ese conocimiento del Señor y estar más cerca de Él. Un adecuado entendimiento de la palabra nos muestra que esto no es una actividad opcional para el creyente. Si ha sido salvado, pues debe dar fruto, y parte de ese fruto es crecer en ese conocimiento del Señor. Y esta renovación, dice aquí en este versículo, nos transforma. Y esa transformación de nuestra mente nos lleva a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si podemos entender a través de su palabra qué Dios quiere de nosotros al estudiarla. Y la implicación de estas palabras es que ningún hombre puede saber la voluntad de Dios a menos que haya sido transformado por la renovación de su mente. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer eso? Pues eso nos dice este versículo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Hermanos, la palabra del Señor es preciosa porque nos vemos a nosotros mismos incapaces, inútiles,
vacíos de todo conocimiento divino, a menos que el Señor en su obra, por medio de su Espíritu, nos guíe a través de su palabra. Y en ella está todo lo que necesitamos para ser instruidos. ¿Qué dice el Salmo 19:7? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿Es para nosotros eso? La palabra de Dios es perfecta. Es deseable más que el oro. Este año hemos deseado esa palabra más que otros años. Hemos crecido más que en otros años. Y aquí quiero tal vez dar un ejemplo. La mayoría de nosotros, o casi todos, hemos hecho alguna vez un examen. Y cuando nos toca, pues nos preparamos. Deseamos tener ese conocimiento adecuado para hacer el examen. Sentirnos confiados en que hemos estudiado lo suficiente para aprobar ese examen. ¿Es así con la palabra del Señor? ¿Nos sentimos confiados? ¿Estamos seguros? ¿O deseamos estudiar cada vez más para saber que tenemos ese conocimiento adecuado una y otra vez? Pensando que mañana tendremos otro examen y que al día siguiente tendremos otro examen y prepararnos lo mejor que podamos. ¿Qué dice Colosenses 1:10? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, hermanos, si vemos, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, lo motiva a seguir en las Escrituras y le da 4 acciones para poder preservar en esa palabra. Pues podemos aplicar individualmente esas acciones en ser enseñados, ser redarguidos, ser corregidos y ser instruidos. Pero además de eso, una vez que esa obra es aplicada en nosotros, nosotros también podemos enseñar, corregir, redarguir e instruir a otros. En nuestra familia, en nuestra pareja, con nuestros hijos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hermanos, aunque aquí, 2 Timoteo 3:16, no habla de la familia y no hace referencia a la familia, sí habla sobre la preparación de los siervos de Dios para hacer el bien. Y uno de nuestros mandatos como líderes de hogar es instruir a nuestra familia. Pues debemos primeramente nosotros ser instruidos para poder instruir a nuestras esposas, a nuestros hijos. Esposas también deben ser instruidas para instruir a sus hijos y apoyar a sus maridos. E hijos deben ser instruidos, niños deben ser instruidos en los caminos del Señor para que el Señor los salve a temprana edad y puedan arrepentirse. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñarnos, para ayudar, para corregir, para mostrarnos cómo debemos vivir. Y aquí podemos también ver otra aplicación. Si hemos sido fieles en crecer en el conocimiento del Señor, si hemos sido constantes en tener presente la palabra del Señor, podemos corregirnos, podemos corregir a otros, podemos enseñarnos y podemos enseñar a otros. ¿Qué dice Deuteronomio 6:6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pues aquí el Señor nos recuerda una vez más tener siempre presente la palabra del Señor. ¿Cómo podemos tener siempre presente la palabra del Señor? Si hemos estudiado y hemos memorizado versículos y hemos estudiado esta palabra para cuando vengan aflicciones, cuando vengan conflictos, entonces recordar lo que estudiamos, recordar esa palabra que aprendimos. Y la diferencia será cómo abordaremos esos problemas.
¿Cómo solucionaremos esos conflictos? Si hay un conflicto con su esposa, con su esposo, va a ser muy diferente en cómo usted maneje esa situación. Incluso se podrá evitar la situación si usted ha estudiado en la palabra, si ha meditado en la palabra y tendrá esa madurez para incluso evitar el conflicto. Con nuestros hijos, ¿cómo podremos enseñarles a nuestros hijos si nosotros no estudiamos la palabra? ¿Cómo podremos enseñarles del amor de Dios, de la salvación, del amor por su palabra, si nosotros no somos instruidos? Si ellos no ven nosotros estudiando esa palabra, ¿cómo podremos exigirles a ellos que vayan y estudien la palabra de Dios, que la lean? Nosotros somos primeramente uno de los ejemplos que el Señor nos manda para nuestros hijos. Y no solo nuestros hijos, la mayoría tenemos sobrinos, nietos, incluso los niños acá en la iglesia. Somos un buen ejemplo, somos tropiezo para ellos. Cuando nos ven aquí en la iglesia con el celular, cuando nos ven aquí en la iglesia no cantando, dormidos, ¿qué van a decir ellos? Si ellos son así siendo creyentes, ¿por qué debo yo entonces creer en el Señor? ¿Por qué debo yo leer la palabra? Entonces, hermanos, examinémonos, exhortémonos unos a otros y crezcamos en ese conocimiento del Señor para que nuestros niños también puedan conocer al Señor. Entonces, si somos enseñados, podemos educar a nuestros hijos, enseñarles las verdades del Evangelio. Finalmente, uno de los subpuntos, ya vimos cómo la Biblia nos enseña, nos reprime, nos redarguye, nos corrige, nos instruye individualmente, como familia, pero también el Señor nos manda como sociedad, en el trabajo, nuestros vecindarios, incluso aquí mismo en la iglesia. Él dice así en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y providencialmente, el hermano Edrom también habló de esto en la mañana. Si leemos la palabra del Señor y si vemos que es inspirada por Dios y creemos que es verdad, tenemos un mandato de ir y predicar el Evangelio. Y hemos estado un poco dormidos en esta parte. Conscientemente yo también, en ir y evangelizar a otros acá en Liberia. El Señor nos manda a hacer eso. Pues debemos también, como iglesia, crecer en esa predicación del Evangelio a los que están perdidos. También el Señor nos manda a ser veladores aquí en la iglesia y ciertamente hemos sido bendecidos que cada domingo se expone aquí sana doctrina en el temor del Señor. Pero revisamos lo que se predica aquí en este púlpito, examinamos lo que se predica. Estamos conscientes si alguien llega aquí y habla herejías o falsa doctrina. Hemos sido entrenados para verificar lo que se está aquí predicando. El Señor también nos manda a estudiar esa palabra, crecer en ese conocimiento para evitar cualquier falsa doctrina que entre aquí en la iglesia. ¿Qué dice 2 de Pedro 2:1? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que Él los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería a vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y como he dicho, ciertamente ese no es el caso de esta iglesia, gracias a Dios. Siempre tenemos sana doctrina, pero debemos estar velando. No sabemos el día de mañana, como Pablo le advierte a Timoteo, que vendrán hombres implacables, calumniadores. Debemos estar atentos en lo que se predica y revisar constantemente la palabra. También en Hechos 17:11, otro ejemplo que nos da el Señor, los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Entonces también es un mandato para nosotros miembros. No solo el pastor es el responsable, el pastor no nos salva. La salvación es personal y debemos estar conscientes de lo que se predica acá en la iglesia.
Entonces, hermanos, como hemos visto, debemos meditar en la palabra. Se nos manda a enseñar, a reprender, a corregir e instruir a nosotros individualmente, pero así también corporativamente, como familia, en nuestra vida, en la iglesia. Y si hemos sido conscientes de eso durante este año, si hemos aprovechado el tiempo, si hemos, ahora casi finalizando el año, si el Señor nos permite finalizar este año, ¿hemos verdaderamente aprovechado el tiempo para leer su palabra? Tenemos 12 meses, 365 días, 8,700 horas. Ciertamente hay que restarle el trabajo, el descanso. Algunos duermen más, otros menos. Algunos trabajan más, otros menos. La alimentación, nuestro cuidado personal. Pero todas esas cosas no pueden restarle el tiempo del Señor. Si un día usted no desayunó, no almorzó, no cenó, va a llegar a su casa con bastante hambre y va a querer comer, va a querer alimentarse. Si usted en la noche ve la casa desordenada y se estresa y quiere ordenarla antes de acostarse porque se va a acumular y lo hace. ¿Es así con la palabra del Señor? Si no ha leído en todo el día, ¿quiere llegar deseoso a leer la palabra del Señor? Si ya va a acostarse y no ha leído la palabra del Señor, ¿va a esperar un momento más para leer la palabra del Señor? ¿Es así? En nuestra vida hemos estado haciendo eso. Y ciertamente, hermanos, es difícil. Es bastante difícil. ¿Qué dice Romanos 7:19? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ciertamente es difícil, hermanos. Y casi imposible por nuestros méritos. No vamos a poder hacerlo. Solo hubo uno que lo hizo perfectamente. Murió, resucitó, y por medio de él es que entonces podemos ir a la palabra del Señor, encontrar ese consuelo, tener esa fuerza, ese deseo de estudiar la palabra del Señor. Esa es la esperanza que tenemos. No por obras, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y como dije al principio, hermanos, no es la cantidad que lee, es la calidad. Y en calidad no me refiero a la palabra del Señor, porque toda la palabra del Señor es de calidad, es 100% verdad. Es ese versículo que aunque sea un versículo, medita en ese versículo, estudia en ese versículo, o simplemente pasa como para hacer un check y ya leyó la palabra del Señor. Hermanos, a veces nos vemos imposibilitados de hacer todas estas cosas, pero como dije, el Señor murió por nuestros pecados para que entonces podamos ir a la palabra del Señor. También hay un ejemplo que quería darles de John Piper en el libro La batalla por el gozo. La razón fundamental por la que la palabra de Dios es esencial para el gozo en Dios es que Dios se revela a sí mismo principalmente por su palabra. Y ver esta revelación de Dios es el fundamento de nuestro gozo. Nos gozamos al leer la palabra del Señor. Para conocer al Dios que profesamos tenemos esta palabra que nos instruye, nos enseña, nos redarguye, y eso debe producir gozo. Cuando estamos batallando con diferentes luchas, problemas, ¿es la palabra del Señor nuestro refugio? Hay momentos de tristeza, de angustia, y se nos olvida dónde está nuestro gozo. Para eso es esta palabra, para recordar ese gozo, leyéndola y siendo constantes en la palabra. Recordar esa palabra en esos momentos. Debemos regresar a las Escrituras para que produzca vida en nosotros, para que pueda darnos gozo. Podamos encontrar la Dios revelada en su palabra y para que podamos conocerle mejor. Finalmente, quiero terminar con unos consejos que vi en el programa de memorización de los versículos que tenemos aquí en los domingos. Y dice así, algunos de los consejos que podemos seguir en este nuevo año para poder leer mejor la palabra del Señor.
Debemos enfocarnos en conocer más a nuestro Dios, que nuestra fe aumente, mejorar nuestra comunión con el Señor, fortalecer nuestras relaciones con los hermanos, evangelizar a los incrédulos. Todo eso produce la lectura de su palabra. También busque a Dios en oración para que le provea las fuerzas y la disciplina para estudiar su palabra. Apóyese con un hermano. Si le es difícil recordarse, si le es difícil leer, busque un hermano que sea su consejero, que sea a quien le rinda cuenta si está o no leyendo la palabra, que le sirva como apoyo. Para eso somos miembros de esta iglesia y debemos edificarnos unos a otros. Debemos contar con el apoyo de esos hermanos. Medite en la palabra de Dios que está leyendo. Ore al Señor y pídale que aplique esa palabra a su vida para ser conformados cada día más a la imagen de ese Jesucristo. Y finalmente, y lo más importante, disfrute de la palabra de Dios, que ella sea un deleite para su corazón. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque a través de estas palabras nos has expresado, Señor, ese mandato que nos has dado, Señor, a los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído, Señor, que has muerto y resucitado para darnos vida juntamente contigo, para ir, Señor, y buscar en tu palabra y meditar, poder aprender y conocerte mejor. Permite, Señor, que podamos aplicar esto a nuestras vidas y que aprovechemos, Señor, este fin y principio de año para reflexionar si hemos sido lo suficientemente estudiosos de la palabra, si hemos dedicado el tiempo, Señor, que debemos dedicarte a ti. Si por el contrario, Señor, mucho trabajo, mucho estudio, Señor, muchos afanes de esta tierra nos están quitando, Señor, el tiempo que te mereces. Pues ayúdanos, Señor, a examinarnos, danos sabiduría, Señor, para poder tomar las mejores decisiones, Señor, que al final la gloria sea para ti en el conocimiento que tenemos y adquirimos. Bendice, Señor, este día, el Señor que nos has dado. Solo pedimos en